Hay algo sucediendo dentro de tu cabeza ahora mismo. Y no importa dónde estés o qué estés haciendo, ya te está afectando. Es invisible, es sutil, pero es extremadamente poderoso. No lo ves, pero lo sientes, como un peso ligero constante que nunca se va. Una especie de cansancio mental que no tiene una causa clara, como si tu cerebro estuviera siempre encendido, pero nunca funcionando realmente bien. Intentas enfocarte en una cosa, y tu mente corre hacia otra. Empiezas el día con intención, pero terminas como quien solo reaccionó. Intentas relajarte, pero el silencio te incomoda. Consumes, 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 y al final te sientes más vacío que antes. ¿Sabes qué es eso? Es el efecto del truco más inesperado que han usado en tu contra. Te robaron la atención y ahora ella trabaja en tu contra. Lo sé, parece una exageración, pero presta atención a lo que te voy a contar. Todo el mundo quiere cambiar su vida. Tú también quieres mejorar, quieres crecer, quieres ser más productivo, más calmado, más inteligente, más fuerte, más presente, y quizás ya has intentado un montón de cosas. Aplicaciones de organización, libros de autoayuda, canales de productividad, meditación, planners, rutinas matutinas, pero, en el fondo, nada parece funcionar por mucho tiempo. Empiezas bien, pero después de unos días, vuelves al patrón antiguo, como si hubiera algo tirando de ti hacia atrás, como si hubiese una fuerza invisible impidiéndote avanzar. Esa fuerza tiene un nombre, y no es pereza, no es falta de disciplina, no es falta de voluntad. Es un cerebro adicto a la distracción, un cerebro que fue entrenado, a lo largo de años, a buscar alivio inmediato, a huir de la incomodidad, a correr de todo lo que exige un esfuerzo profundo. Ese es el truco más inesperado que secuestró tu potencial. Entrenar a tu cerebro para evitar la profundidad. Y eso es lo que está pasando contigo, ahora mismo. ¿Ya te has dado cuenta de lo difícil que es terminar un libro hoy en día? ¿O ver una película entera sin mirar el celular? ¿O escribir un texto sin parar a la mitad para revisar WhatsApp? Antes nos aburríamos. Hoy nos inquietamos. El silencio se volvió incómodo. La pausa se volvió un sufrimiento. El tiempo a solas se volvió insoportable. Y esto no es un accidente. Es el resultado de un condicionamiento constante, sutil, diario. Fuiste moldeado por estímulos rápidos, notificación, mensaje, feed, stories, contenido de 15 segundos, micro recompensas que dopan a tu cerebro. Poco a poco, fuiste perdiendo la capacidad de sostener la atención, de mantener una línea de razonamiento larga, de construir algo que lleva tiempo, de habitar tu propio pensamiento sin querer huir, y cuando pierdes eso, lo pierdes todo. Ahora, déjame contarte una historia real. Un conocido mío, un buen tipo, con la cabeza en su sitio, me dijo algo el otro día que se quedó resonando. Tío, sé que estoy desperdiciando mi vida, pero no consigo parar. Sé que me estoy distrayendo, pero aún así, lo hago. Es como si mi cuerpo actuara solo. Cuando me doy cuenta, ya estoy con el celular en la mano, scrolleando el feed, saltando de video en video, y ni siquiera lo estoy disfrutando. Solo estoy anestesiado. Aquello me golpeó como un puñetazo, porque ese tipo soy yo. Y quizás seas tú también. Sabes que está mal, sabes que estás perdiendo el tiempo, sabes que podrías estar construyendo algo, aprendiendo, creciendo, pero aún así continúas. Es como si tu conciencia lo supiera, pero tu hábito tuviera más fuerza. Y ahí viene la parte más peligrosa. Empiezas a aceptar esto como normal. Empiezas a creer que es así, que todo el mundo es así hoy en día, que ya no hay remedio, pero lo hay. Y empieza ahora. Este video no es sobre productividad, no es sobre enfoque, es sobre liberación. Si sientes que estás viviendo en automático, que tus días están pasando como si fuesen todos iguales, que ya no sientes placer real en las cosas simples, que perdiste profundidad, entonces necesitas suscribirte aquí ahora. Porque este canal no es entretenimiento, es un refugio, es un espacio para quien quiere despertar de verdad. Para quien quiere recordar cómo es pensar con claridad, sentir con presencia, actuar con intención. Suscríbete ahora, porque la conversación aquí va a ser diferente. No queremos entretenerte, queremos despertarte. ¿Sabes cuál es la verdadera causa de tu estancamiento? Estás todo el tiempo respondiendo a impulsos. Te despiertas y ya coges el celular.
Intentas empezar una tarea, pero sientes una leve ansiedad, y entonces te distraes. Vas a hacer algo importante, pero sientes una incomodidad y buscas un alivio rápido. Es siempre esto: estímulo, impulso, respuesta automática, y ni siquiera te das cuenta. Pero existe un espacio, un pequeño espacio, entre el estímulo y la respuesta. Y es en ese espacio donde reside tu libertad. Si consigues reconocer el impulso, sin obedecer de inmediato, empiezas a retomar el control. Empiezas a decidir, a elegir con claridad, a reaccionar con conciencia. Ese es el brain trick, ese es el verdadero poder. Y nadie habla de esto, porque esto no vende, no da likes, no se viraliza, pero es lo que lo cambia todo. Necesitas empezar a practicar la atención deliberada. No es fácil, va a doler. Tu cerebro se resistirá, te saboteará, te pedirá la recompensa rápida. Pero si insistes, algo empieza a suceder. Empiezas a pensar más lento, a respirar con más presencia, a percibir detalles que antes pasaban desapercibidos, a interesarte por la profundidad de nuevo. Y esto te parecerá extraño al principio, porque el mundo a tu alrededor continúa acelerado, superficial, ruidoso, pero tú empiezas a operar a otro ritmo, y en ese ritmo vuelves a acceder a quien realmente eres. Empiezas a recordar lo que te gusta, lo que importa, lo que quieres construir. Es ahí donde tu potencial empieza a desbloquearse, no con más información, sino con menos ruido. Ahora escucha esto, quizás la parte más importante. Tu cerebro fue hecho para construir, no para consumir sin parar. Quiere resolver problemas, quiere crear conexiones, quiere entender el mundo. Pero si lo alimentas solo con estímulos fragmentados, se deteriora, tu memoria se debilita, tu motivación desaparece, tu identidad se disuelve, empiezas a olvidar lo que querías, empiezas a seguir la corriente, a vivir por inercia, y eso no es vida, es supervivencia anestesiada. ¿Quieres recuperar tu potencial? Empieza rescatando tu atención, empieza a practicar el silencio, a desacelerar, a observar tus impulsos antes de reaccionar, a invertir atención en cosas que exijan tiempo. Lee despacio, escribe tus pensamientos, abúrrete por unos minutos al día. Deja que el aburrimiento entre. No huyas, porque es en él donde nacen las ideas. Es en él donde recuperas el dominio de la mente. Es en él donde tu identidad se reconstruye. La mayoría de las personas nunca va a entender lo que les está pasando. Sienten ansiedad, pero lo llaman cansancio. Sienten vacío, pero lo llaman aburrimiento. Sienten ruido mental, pero lo llaman normal. Y por nunca nombrar correctamente lo que están viviendo, continúan atrapadas en un patrón de distracción constante y ni se dan cuenta. Pero existe un momento, un punto de ruptura, y llega cuando la persona siente, no piensa, siente que está viviendo de forma incorrecta, que todo funciona por fuera, pero por dentro falta algo, y esa cosa no se resuelve con más estímulo, más contenido, más movimiento. Se resuelve con una elección que casi nadie hace, la de parar. Parar para escuchar, parar para pensar despacio, parar para encontrarse en medio del propio ruido. Pero eso no es fácil, porque el silencio es el lugar donde habita todo aquello que pasaste años evitando. En el silencio no puedes fingir, no hay distracción para echar por encima. Lo que sientes aparece con claridad, lo que evitas se acerca, lo que necesitas cambiar empieza a gritar. Y ahí está el verdadero truco, que nadie quiere afrontar. El ruido de la distracción te protege del dolor de la conciencia, pero ese dolor, cuando se acoge, es lo que te transforma. Las personas que llegan a este punto y continúan anestesiadas van a vivir el resto de su vida como espectadoras de sí mismas. Pero quien soporta la incomodidad inicial del silencio accede a una profundidad que el mundo moderno olvidó. Es ahí, en esa pausa, en esa ausencia de estímulo, donde nace el verdadero potencial. No necesitas más herramientas, necesitas más conciencia, porque lo que te está impidiendo crecer no es la falta de métodos, es la ausencia de una estructura mental para sostener lo que importa. Y sin esa estructura, todo lo que empiezas se deshace, porque el mundo es demasiado ruidoso para quien no aprendió a sostener el silencio. El silencio se ha vuelto un artículo de lujo,
y por eso se ha vuelto también uno de los mayores diferenciadores. Quien domina el silencio empieza a dominarlo todo, empieza a pensar mejor, a decidir con claridad, a crear con autenticidad, a entender lo que quiere de verdad, sin filtro, sin distracción, sin ruido. Es en este estado que empiezas a vivir con densidad. Dejas de correr detrás de la motivación y pasas a actuar con intención. Dejas de reaccionar a impulsos y empiezas a actuar con propósito. Pero esto exige entrenamiento, exige reaprender a convivir contigo mismo. Piensa en un músculo. Si pasas años sin usarlo, se atrofia, y cuando intentas usarlo de nuevo, duele, es incómodo. Te sientes débil, torpe, ridículo incluso. Es lo mismo con el silencio. Si pasas años distrayéndote, cuando intentas parar, la incomodidad llega. Vas a sentir un vacío, vas a tener ganas de abrir el celular, vas a sentir la mente saltando de un pensamiento a otro, vas a querer rendirte en el segundo minuto. Y es exactamente ahí donde empieza el proceso de reconstrucción. Es en ese primer momento de resistencia donde necesitas permanecer, porque así es como se reaprende a enfocar. Así es como se reconstruye la mente. Así es como vuelves a sentir placer en estar sobrio, en estar presente, en no ser arrastrado por estímulos. Ese es el paso que casi nadie da, porque duele, pero es ese paso el que separa a quien solo sobrevive, de quien empieza a vivir de verdad. Existe una idea equivocada circulando por ahí, de que necesitas motivación para cambiar, de que necesitas un gran propósito para empezar. Pero la verdad es mucho más simple y más dura también. Solo necesitas elegir soportar la incomodidad. La transformación no empieza cuando te sientes inspirado. Empieza cuando aprendes a permanecer en el aburrimiento, a permanecer en el enfoque, a permanecer en el silencio. No porque sea placentero, sino porque es necesario. Es ahí donde tu mente empieza a reorganizarse. Es ahí donde el impulso pierde fuerza, donde la dopamina adicta se reequilibra, donde el pensamiento vuelve a ser lineal y no caótico. Es ahí donde el caos interno empieza a disolverse, no por la fuerza, sino por la presencia. Y cuanto más practicas este estado, más natural se vuelve, hasta que un día el silencio se convierte en tu estado base y todo empieza a tener sentido. El mundo quiere convencerte de que necesitas velocidad, pero lo que necesitas es estructura, y la estructura no es rigidez, es intención repetida. Es tú decidiendo todos los días proteger tu atención, crear límites saludables, elegir en qué vas a gastar tu energía mental. Estructura es saber que existen cosas que no negocias, momentos en los que cierras la puerta del mundo y abres la ventana hacia adentro. Es tener un ritual, aunque sea de 10 minutos al día, donde te sientas con tus pensamientos, incluso cuando son incómodos. Ese momento, por más simple que parezca, vale más que cualquier video de motivación, porque te entrena, te fortalece, te reconecta, y quien hace esto con consistencia, empieza a desarrollar algo que el mundo ha perdido: autocontrol silencioso. No necesita mostrarse, no necesita postearse, no necesita contarse. La persona simplemente sabe que está volviendo a sí misma, y eso es suficiente. Los grandes cambios de tu vida no van a empezar en un día especial, van a empezar en un momento silencioso, común, donde eliges dejar de huir. Eliges enfrentar tus propios ruidos, eliges sentarte con tu propia mente, eliges observar el impulso sin obedecer. Es esa elección la que lo cambia todo. Y cuando haces esto por tiempo suficiente, empiezas a percibir aquello que parecía imposible. Enfocar, leer, escribir, construir, ahora es natural, porque tu mente, al fin, ha vuelto a ser un ambiente habitable. Ya no tienes miedo de estar contigo mismo. Ya no necesitas huir de tu propia compañía. Estás entero, presente, calmado y al mismo tiempo más fuerte que nunca. Porque nada es más poderoso que una mente que no necesita huir de sí misma. Este es el segundo paso del proceso. El primero es reconocer que tu atención fue secuestrada. El segundo es empezar a rescatarla, un momento de silencio a la vez. Es en este punto que las piezas empiezan a encajar. El pensamiento se alinea, el enfoque vuelve, la claridad aparece,
la identidad empieza a solidificarse. Empiezas a sentir placer en cosas simples. Empiezas a interesarte por la profundidad. Empiezas a prestarte atención a ti, no solo al mundo. Y es esto lo que te permite, finalmente, empezar a vivir con potencia total. No porque aprendiste un nuevo método, sino porque recuperaste algo mucho más esencial: el dominio de la propia mente. Es difícil explicar lo que sucede cuando una persona vive demasiado tiempo siendo llevada por sus propios impulsos. Empieza a creer que lo que siente es lo que ella es. Siente ira y se ve como una persona explosiva. Se distrae y cree que es perezosa. Siente ansiedad y empieza a definirse como ansiosa. Pega la identidad encima del comportamiento, pero eso es un error sutil, pero profundo, porque el comportamiento es momentáneo. La identidad se construye. Tú no eres el impulso, tú eres quien observa, y más importante, quien puede elegir qué hacer con él. La diferencia entre alguien que vive atrapado en su propio patrón emocional y alguien que evoluciona está en un único factor: conciencia. Quien vive en el impulso no piensa, solo responde. Siente ansiedad, coge el celular. Siente incomodidad, come algo. Siente aburrimiento, abre un video. Pero quien vive en conciencia, pausa. Siente ansiedad, observa. Siente incomodidad, respira. Siente aburrimiento, se queda con él. Y en esa pausa empieza a suceder algo extraordinario: la separación entre lo que sientes y quien tú eres. Es esa separación la que abre espacio para el autocontrol. Y el autocontrol no es una rigidez artificial, no es sofocar la emoción, es presencia, es claridad, es saber que no necesitas obedecer a cada pensamiento que surge, es entender que lo que aparece en tu mente no define lo que debes hacer. Este es el núcleo de lo que significa vivir con potencia, porque sin esto estás siempre a merced de la notificación, de la ansiedad del otro, del clima del día, del contenido del momento. Vives como un reflejo, no como un autor, pero con esto todo cambia. Con esto dejas de ser un consumidor de experiencias ajenas y te conviertes en el creador de tu propia jornada. Pero nada de esto sucede con una decisión de una sola vez. No existe un punto de inflexión mágico. Existe lo que viene después: repetición con estructura. Es aquí donde mucha gente se pierde, porque creen que la transformación está en un insight, en esa epifanía que lo cambia todo de la noche a la mañana. Pero el insight solo es útil si se repite en acción. Si no, se evapora. Ves un video que te inspira, tienes ganas de cambiar, pero al día siguiente todo vuelve al patrón, porque no hubo estructura, solo emoción. Y sin estructura, no hay transformación sostenible. La estructura no tiene por qué ser compleja. Puede construirse con 3 preguntas simples. ¿En qué momentos del día pierdo mi atención? ¿Qué puedo eliminar o limitar para reducir esas fugas? ¿Qué puedo hacer todos los días que me conecte conmigo mismo? Solo eso ya crea una base, porque empiezas a reconocer los puntos frágiles, empiezas a anticipar los detonantes, empiezas a protegerte de tu propia impulsividad y, lo más bonito, empiezas a verte como alguien confiable. Esto quizás sea la parte más descuidada de todo el proceso, porque cuando dices que vas a hacer algo y lo haces, aunque sea pequeño, tu cerebro lo registra como prueba de identidad. No estás solo cumpliendo tareas, estás reformando quién eres, y la repetición de esto, día tras día, es lo que solidifica una nueva mentalidad. Una de las mayores mentiras que te contaron es que necesitas motivación. No la necesitas. Necesitas un ritual: despertar y escribir por 5 minutos, sentarte por 10 minutos en silencio, caminar sin auriculares, leer 2 páginas de un libro difícil, hacer una cosa a la vez. Pequeños rituales, todos los días, incluso cuando no tengas ganas. Principalmente cuando no tengas ganas. Es en esos momentos que el nuevo yo empieza a instalarse, y se instala despacio, sin fuegos artificiales, sin aplausos, pero firme. Y de repente, aquello que parecía imposible, como tener enfoque, claridad, presencia, empieza a parecer natural, porque entrenaste, porque repetiste, porque construiste una estructura en torno a la atención.
Existe una diferencia enorme entre y volverse confiable. La inspiración te emociona, pero la confiabilidad te transforma. Ser confiable significa que puedes contar contigo mismo, que vas a mantener tu palabra, incluso cuando nadie esté mirando, que no necesitas sentirte bien para hacer lo que tiene que ser hecho. Y esa cualidad es lo que desbloquea el potencial real, porque ahora tienes una base, tienes consistencia, tienes presencia, y todo lo que se construya sobre eso permanece. Lo que viene a continuación puede parecer demasiado simple, pero es exactamente eso lo que lo hace poderoso. Tu vida va a cambiar cuando empieces a actuar como si ya fueras la persona que deseas ser, sin esperar motivación, sin esperar a sentirte listo, sin esperar que todo esté perfecto. ¿Quieres ser alguien con atención plena? Entonces empieza ahora, incluso con la mente agitada. ¿Quieres ser alguien que construye con profundidad? Entonces escribe una línea, lee un párrafo, piensa despacio por 2 minutos. Esta práctica de actuar como si ya fueras, entrena a tu mente a obedecer a una nueva identidad, ya no a la impulsividad, sino a la intención. Y con el tiempo, la identidad que era un esfuerzo se vuelve natural. Es en ese momento que todo cambia, porque ahora ya no estás intentando cambiar de afuera hacia adentro, estás viviendo de adentro hacia afuera. Ya no dependes de un mundo calmado para mantenerte centrado, llevas la calma contigo, ya no necesitas evitar distracciones. Te has convertido en alguien que no se distrae con cualquier cosa. Ya no necesitas huir del aburrimiento, reconoces su valor. Este es el tipo de cambio que no se puede comprar, se conquista día tras día, en la práctica silenciosa, en la decisión repetida, en el acto de recordar todos los días quién estás eligiendo ser. El silencio ya no es una molestia, se ha convertido en un hogar, un lugar interno donde te reconectas, donde recuperas energía, donde escuchas, sin ruido, lo que es real. Es en ese espacio que las decisiones correctas aparecen, que los pensamientos se organizan, que las emociones se asientan, que el impulso pierde fuerza. Y cuando el impulso pierde la fuerza, el futuro se abre. Ahora actúas por claridad, no por reacción. Construyes por dirección, no por distracción. Vives por elección, no por inercia. Esa es la raíz de una vida con potencia. A estas alturas, quizás ya hayas sentido algo extraño, como si algo dentro de ti se hubiera movido, como si te hubieras dado cuenta de algo, una inquietud que se convirtió en claridad, una parte olvidada de tu mente empezando a despertar, porque todo lo que se ha dicho hasta aquí no es nuevo. En el fondo, ya lo sabías, siempre lo supiste, sabías que estabas viviendo demasiado rápido, sabías que te estabas distrayendo demasiado, sabías que habías perdido el control de tu propia atención, solo que no te habías parado a escucharlo con calma, sin filtros, sin ruidos, sin el disfraz del entretenimiento. Ahora que el silencio ha vuelto, la verdad apareció. Y es simple, no necesitas ser más rápido, necesitas ser más profundo. No necesitas hacer más cosas, necesitas hacerlas correctas. No necesitas correr detrás de más métodos, necesitas construir una vida donde tu atención esté protegida. Así es como todo cambia. Hay un punto en el viaje en el que ya no quieres volver. Miras hacia atrás, a tu antiguo yo, y sientes gratitud, pero también una distancia, la mente dispersa, las reacciones automáticas, la dependencia del estímulo, la prisa sin dirección. Todo eso se convierte en el recuerdo de un tiempo en el que todavía no habías asumido la responsabilidad por ti mismo. Y ese es el punto más transformador de todos. Cuando entiendes que no estás esperando una salvación externa, no estás esperando que el mundo mejore, ni que la tecnología se vuelva más humana, ni que tu rutina mágica se organice sola. Has dejado de tercerizar tu presencia. Ahora has asumido el timón. Has decidido, de forma silenciosa, pero convencida, que tu atención tiene dueño y que ese dueño eres tú. La libertad no viene como una explosión, viene como una práctica. Libertad es cuando consigues hacer silencio sin miedo, cuando consigues trabajar en algo difícil sin necesitar una recompensa inmediata, cuando consigues resistir el impulso, no con fuerza, sino con claridad. Esa libertad no es sexy, no genera un post, no llama la atención, pero es sólida, es pacífica,
es poderosa, porque ahora ya no vives para parecer que tienes el control. Vives porque estás, de hecho, en control. Control interno, control emocional, control sobre tu tiempo, tu atención, tu energía. Y eso es lo que te da ligereza. No es porque la vida se haya vuelto más fácil, es porque tú te has vuelto más presente. Es aquí donde surge una nueva identidad. Ya no eres alguien que intenta enfocarse, eres alguien que vive con intención. Ya no eres alguien que necesita huir del aburrimiento, eres alguien que entiende su valor. Ya no eres esclavo de la motivación, actúas por decisión. Y esa identidad no depende de etiquetas ni de rendimiento. Se prueba en las pequeñas elecciones diarias, en lo que dices no, en lo que dices sí, en el tiempo que guardas para ti, en la atención que le das a lo que importa. Esa identidad no grita, sostiene. Hay gente que pasa la vida esperando un momento decisivo, un clic, una señal, un gran giro, pero el verdadero cambio no empieza con un grito, empieza con un susurro, aquel pensamiento que dice, ¿y si simplemente me detengo? ¿Y si no abro el celular ahora? ¿Y si me quedo con este aburrimiento por 2 minutos más? ¿Y si escucho en lugar de reaccionar? ¿Y si pienso despacio? Es en esos pequeños intervalos que el nuevo yo empieza a respirar, empieza a afianzarse, empieza a ocupar espacio y poco a poco se convierte en ti. La gente lo notará, aunque no digas nada. Percibirán que estás más centrado, más calmado, más estable. Percibirán que respondes con una pausa, que prestas atención con presencia, que ya no estás corriendo detrás del tiempo, estás caminando a su lado. Esto no es un don, no es dominación mental, es el resultado de una decisión repetida, y esa decisión, a pesar de parecer simple, es profundamente revolucionaria, porque en un mundo que vive distraído, prestar atención se ha convertido en una forma de rebelión. ¿Estás listo para eso? ¿Listo para vivir con claridad? ¿Para pensar despacio sin sentirte culpable? ¿Para desacelerar sin sentir que te estás quedando atrás? Si la respuesta es sí, entonces ya sabes lo que tienes que hacer. No hay un gran desafío esperando. No hay un plan perfecto a seguir. Solo estás tú, tu atención, y lo que vas a hacer con ella de aquí en adelante. Puedes gastarla o puedes invertirla. Puedes desperdiciarla en lo que es urgente. O puedes construir con lo que es esencial. Puedes seguir siendo empujado por estímulos. O puedes empezar a ser guiado por una estructura. Esa es la elección. El punto de inflexión no es mañana, es ahora. Y no exige ningún cambio radical. Solo exige que elijas, en el próximo momento, en el próximo impulso, en la próxima incomodidad, actuar diferente, parar, respirar, observar, decidir. Si haces esto una vez, ya cambiaste algo. Si lo repites, ya cambiaste un patrón. Y si continúas, ya cambiaste tu vida. Porque tu potencial no está en otra persona, no está en un nuevo libro, ni en un nuevo video, ni en un nuevo método. Está en tu capacidad de sostener la atención en lo que importa, de decir no a lo que es ruido, de decir sí a lo que es estructura, y de vivir a partir de ese centro, incluso cuando todo el mundo esté gritando. Esa es la práctica más simple y más olvidada de la vida, volver a uno mismo. Repetir esto todos los días, hasta que el volver se convierta en permanecer, y el permanecer se convierta en vivir. Ese es el camino de la libertad mental, y por consecuencia, de tu potencial pleno. No es fácil, no es rápido, pero es real, y lo que es real, permanece. Si llegaste hasta aquí, entonces ya te has probado algo a ti mismo. Tienes capacidad de enfoque, tienes sed de profundidad, todavía sabes escuchar con presencia, y eso, por sí solo, ya te coloca entre los pocos. Porque en este mundo de distracción, pocos todavía consiguen sostener la atención el tiempo suficiente para transformarse. Tú lo conseguiste. Ahora, llévate esto contigo, vive a partir de esto, decide a partir de esto. Construye a partir de esto, porque lo que hagas con tu atención a partir de ahora definirá el tipo de mente que vas a tener. Y el tipo de mente que tengas definirá la vida que vas a vivir. La próxima fase de tu viaje empieza ahora. Y si quieres seguir creciendo, reflexionando, pensando con más profundidad, el próximo desafío ya te está esperando. El aprendizaje es un juego infinito.
Y la siguiente fase empieza en el video que aparece en tu pantalla.